Hermano protestante, tú dices que no necesitas credos humanos, que tu único credo es la Biblia y que recitar fórmulas de memoria es religión muerta. Pero hoy vengo a decirte una verdad que va a incomodar profundamente tu seguridad espiritual. Hoy voy a mostrarte el error fatal de creer que el cristianismo puede existir sin una confesión de fe objetiva, y cómo al tirar el credo a la basura, has abierto la puerta a 1000 herejías modernas que se disfrazan de verdad bíblica. Prepárate, porque vamos a derribar el ídolo de la subjetividad religiosa. Si ya viste cómo los protestantes se ponen de uñas cuando por fin desenmascaramos sus excusas para no recitar el credo, comparte este video ahora mismo con ese amigo protestante que siempre te discute. Vamos a ponerle fin a esas falsedades con Biblia y con historia. Dale al botón de compartir ya. Vamos a ser brutalmente honestos. En muchas iglesias evangélicas, pentecostales o no denominacionales, mencionar el credo es casi un tabú. Se dice no tenemos credo sino a Cristo. Suena muy piadoso, suena muy espiritual, pero en la práctica es una mentira. Todas las iglesias tienen un credo. Si tu pastor dice que hay que diezmar, eso es parte de su credo. Si dice que no se bautiza a los niños, eso es parte de su credo. Si dice que el rapto es antes de la tribulación, eso es parte de su credo. La diferencia es que el credo católico es público, fijo, histórico y probado por 20 siglos de sangre de mártires, mientras que el credo de tu pastor es privado, cambiante, moderno y depende de cómo se levantó de humor esa mañana para interpretar la Biblia. El miedo al credo es, en el fondo, miedo a la historia. Porque si te atreves a leer el credo de los apóstoles, frase por frase, te vas a dar cuenta de que cada palabra está en la Biblia. Y si está en la Biblia, ¿por qué te da miedo recitarlo? Te da miedo porque incluye cosas incómodas. Incluye la Santa Iglesia Católica. Incluye la comunión de los santos. Incluye el perdón de los pecados, vinculado históricamente al bautismo. Incluye verdades que chocan frontalmente con tu teología de yo en Biblia a solas. El credo te recuerda que la fe no es un invento tuyo, sino un depósito recibido, Judas 1:3, que debes custodiar, no editar. Hoy te pregunto, protestante, ¿por qué temes confesar lo que confesaron los mártires del siglo II después de Cristo antes de ser devorados por leones? ¿Por qué prefieres las confesiones de fe de tu denominación, escritas por hombres en el siglo XVI o XX después de Cristo, antes que el símbolo de fe que unió a toda la cristiandad durante 1500 años? Y a ti, católico, ¿te das cuenta de que cuando recitas el credo en la misa, no estás simplemente repitiendo palabras, sino blandiendo la espada de la verdad contra todas las herejías de la historia? Quédate, porque vamos a ver cómo el credo es la prueba del algodón. Si te da miedo, es porque tu fe tiene manchas que no quieres ver. Vamos a sumergirnos en la historia real y en el texto bíblico para entender de dónde viene este miedo protestante al credo. Todo empieza con una premisa falsa. La Biblia es todo lo que necesito. Esta idea, la sola escritura, suena muy bien en la teoría, pero en la práctica ha sido el motor de la división más catastrófica de la historia cristiana. Si solo necesitas la Biblia, ¿por qué hay 40.000 denominaciones protestantes que se contradicen entre sí usando la misma Biblia? Porque la Biblia no se interpreta sola. La Biblia necesita un marco de referencia, un mapa de lectura. Ese mapa es el credo. Los primeros cristianos, en el siglo I y II después de Cristo, no tenían el Nuevo Testamento encuadernado en piel bajo el brazo. Muchos ni siquiera sabían leer. ¿Cómo sabían qué era ser cristiano? ¿Cómo distinguían al verdadero Jesús de los falsos cristos que predicaban los gnósticos? Lo hacían a través de la regla de fe, el símbolo, lo que hoy llamamos el credo. Era un resumen corto, fácil de memorizar, que contenía las verdades nucleares del Evangelio: un Dios Padre Creador, Jesucristo su Hijo que nació, murió y resucitó, el Espíritu Santo, la Iglesia, el bautismo, la resurrección de la carne. Cuando un protestante dice, yo no sigo credos de hombres, está insultando la memoria de la Iglesia primitiva. Está diciendo que los mártires que morían recitando estas verdades estaban equivocados por usar una fórmula humana. Pero fíjate en la Biblia. San Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Eso es un credo, es una fórmula fija, oral, que Pablo recibió y transmitió.
En 2 de Timoteo 1:13, Pablo le dice a su discípulo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. La forma. Había una estructura, un molde de doctrina, no era una interpretación libre, era un credo incipiente. Entonces, ¿por qué el rechazo hoy? El primer punto de conflicto es la palabra católica. El credo dice, creo en la Santa Iglesia Católica. A muchos protestantes les da urticaria solo de oírlo. Intentan cambiarlo diciendo Santa Iglesia Universal, que es lo que significa católica en griego, o Santa Iglesia Cristiana. Pero el cambio de palabra esconde un cambio de teología. Cuando los primeros cristianos decían Iglesia Católica, no se referían a una idea abstracta e invisible de todos los creyentes. Se referían a una institución visible, con obispos, con sacramentos, con unidad orgánica, que estaba extendida por todo el mundo, pero era una sola cosa. San Ignacio de Antioquía, en el año 107 después de Cristo, ya usaba el término Iglesia Católica para distinguirla de las sectas herejes. Al rechazar el credo, el protestante está rechazando la eclesiología bíblica de una iglesia visible y una. Prefiere la fantasía de una iglesia invisible donde no tiene que obedecer a ningún obispo ni estar en comunión con nadie que piense distinto. El credo le obliga a reconocer que la iglesia es anterior a él y superior a él, y eso, al ego moderno e individualista, le aterra. El segundo punto de terror es la comunión de los santos. Para un católico esto es glorioso. Significa que la muerte no rompe la familia de Dios, que podemos orar por los difuntos y pedir la intercesión de los que están en el cielo. Para un protestante promedio esto suena a espiritismo o nigromancia, aunque es una verdad bíblica profunda. Hebreos 12:1, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Al recitar el credo, el protestante se ve confrontado con la realidad de que el cuerpo de Cristo incluye a los muertos en Cristo, y que hay una circulación de vida y oración entre ellos y nosotros. Como su teología ha cortado ese lazo y ha dejado a los muertos dormidos o aislados, la frase comunión de los santos le resulta vacía o peligrosa. Prefiere vivir en la mentira de que está solo con su Biblia, en lugar de aceptar que forma parte de un ejército inmenso que trasciende el tiempo y el espacio. El tercer punto es el perdón de los pecados. En el credo niceno se especifica, confieso un solo bautismo para el perdón de los pecados. Aquí es donde el protestante evangélico salta del asiento, porque su pastor le ha enseñado que el bautismo es solo un símbolo, una declaración pública de fe, pero que no perdona nada. Sin embargo, el credo fiel a la Biblia, Hechos 2:38, bautícese cada uno para perdón de los pecados, afirma la regeneración bautismal. Aceptar el credo íntegro obligaría al protestante a admitir que su teología del bautismo simbólico es una herejía moderna, contraria a 1500 años de cristianismo y a la misma escritura. Por eso le temen, por eso prefieren no recitarlo, o recitarlo cruzando los dedos mentalmente en esa parte. Es más fácil vivir en la mentira del simbolismo que enfrentar la realidad del sacramento que borra el pecado. Hablemos de la historia. En el siglo IV después de Cristo, la Iglesia tuvo que enfrentarse a Arrio, que negaba que Jesús fuera Dios eterno. Se convocó el Concilio de Nicea, año 325 después de Cristo. Allí se redactó el credo para poner una muralla contra el error. Se definió que Jesús es Dios de Dios, luz, de la misma naturaleza del Padre. Si los protestantes dicen creer en la Trinidad, ¿por qué no aman el documento que salvó la fe en la Trinidad? Porque ese mismo documento fue producido por obispos católicos presididos por legados del Papa en un concilio ecuménico. Aceptar la autoridad del credo niceno es aceptar, implícitamente, que la Iglesia Católica del siglo IV tenía la autoridad de Cristo para definir dogmas infalibles. Y si tenía autoridad para definir la Trinidad, ¿por qué no iba a tenerla para definir el canon de la Biblia o los sacramentos? Es una pendiente resbaladiza. Si aceptas el credo, te acercas demasiado a Roma. Y el miedo a Roma es el motor inmóvil de gran parte de la teología protestante. Analicemos otro aspecto psicológico. El credo es objetivo. No depende de lo que tú sientas. Dice, creo en Dios, no siento a Dios. Dice, resucitó al tercer día, no resucitó en mi corazón. El protestantismo moderno, especialmente el carismático y pentecostal, se ha vuelto muy subjetivo. La fe se mide por la emoción, por el fuego, por la experiencia personal. El credo es frío, pétreo, dogmático. Es un ancla, y a un barco que quiere navegar según el viento de sus propias emociones,
el ancla le molesta. El credo te dice, esto es la verdad, independientemente de cómo te hayas levantado hoy. Eso da seguridad al católico, pero da claustrofobia al que quiere una fe a la carta, adaptable y fluida. Además, el credo es comunitario. Se recita en plural o en singular uniéndose al plural de la Iglesia. Creemos. Une al africano con el europeo, al rico con el pobre, al del siglo I con el del siglo XXI. El protestantismo tiende al divisionismo y al nacionalismo eclesial. Mi iglesia, mi pastor, mi visión. El credo rompe los muros de la denominación pequeña y te lanza al océano de la universalidad. Eso aterra a los líderes de sectas y de pequeñas iglesias independientes, porque si sus fieles se dan cuenta de que pertenecen a algo mucho más grande y antiguo, el pastor pierde su control absoluto sobre la doctrina. El credo es un libertador de conciencias frente a la tiranía de los nuevos profetas. Piensa en la frase resurrección de la carne. Muchos cristianos hoy tienen una visión casi gnóstica o platónica del cielo. Seremos angelitos tocando el arpa en las nubes. El credo te aterriza, tu cuerpo va a resucitar. La materia importa, la carne importa. Por eso el catolicismo valora los sacramentos, materia, las reliquias, materia, el templo, materia. El protestantismo tiende a despreciar la materia como no espiritual. El credo es un recordatorio constante de que el cristianismo es la religión de la encarnación y de la resurrección física. Negar el credo o diluirlo lleva a una fe etérea, desencarnada, que no transforma el mundo real. Finalmente, el miedo al credo es el miedo a la verdad como algo dado, no descubierto. El protestante se ve a sí mismo como un buscador que excava en la Biblia para encontrar la verdad. El católico se ve como un receptor que acoge la verdad que la Iglesia le entrega. El credo es el paquete de la verdad entregada. Aceptar el credo es un acto de humildad. Yo no invento la fe, la recibo. Rechazarlo es un acto de soberbia. Yo decido qué creer según mi lectura privada. La soberbia intelectual es el gran pecado de la Reforma, y el rechazo a los credos históricos es su síntoma más claro. El credo no es una cadena que aprisiona la mente, es el mapa del tesoro que nos impide perdernos en el desierto de las opiniones humanas. Los protestantes le temen porque el credo es implacablemente católico. Cada línea, cada coma, apunta a una fe histórica, sacramental, jerárquica y comunitaria que contradice el individualismo de solo la Biblia. Al rechazar el credo, no se están liberando de los hombres, se están entregando a los caprichos de miles de pastores modernos que inventan doctrinas nuevas cada domingo. Han cambiado la roca de los apóstoles por la arena de la novedad. Si tú eres protestante y después de ver todo esto sigues pensando que el credo es religión muerta, te invito a hacer un examen de conciencia brutalmente honesto. ¿Es muerta porque es antigua o es muerta porque mata tu orgullo de ser tu propio teólogo? ¿Te atreves a recitar el credo de los apóstoles en tu próxima reunión de iglesia y ver qué pasa? Quizás descubras que la verdad que tanto buscas ya estaba escrita y resumida siglos antes de que tu denominación existiera. Y tú, católico, ya no tienes excusa para quedarte callado o recitar el credo como un loro. Cada vez que dices creo, estás haciendo un acto de guerra contra la mentira y de amor a la verdad. Grita tu credo con orgullo. Cuéntame en los comentarios qué respuesta recibes cuando muestras el credo en tu iglesia o en tus debates, y si alguna vez te han prohibido recitarlo. Queremos saber cómo se manifiesta este miedo en la realidad. No te quedes aquí. Haz clic ahora en el video sobre la historia del canon bíblico, donde desmontamos otro de los grandes mitos protestantes con la misma Biblia que dicen defender, y te muestro cómo fue la Iglesia del Credo la que te dio la Biblia. Es el complemento perfecto para este tema. Haz clic ahí y nos vemos en la verdad.